6 millones de personas ven televisión. 59% de hogares en toda la República tienen televisión. Televisiete cubre con 40 repetidoras todo el país. La televisión tiene más alcance. Canal 7 transmitirá a continuación en directo la solemne procesión del Santo Entierro del Santo Cristo Yacente de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, Templo del Calvario, en su paso por el Palacio Nacional. Adelante. Buenas noches, amigos televidentes. Buenas noches, pueblo católico de Guatemala. Son las 21 horas con 32 minutos. Y vamos a dar inicio a partir de este momento de la última transmisión de la presente Semana Mayor de 1997, hoy Viernes Santo, precisamente con el paso del cortejo procesional del Templo de Nuestra Señora de los Remedios, el Calvario. El Cristo Yacente está ya cerca de donde se encuentran nuestras unidades móviles. Los pasos, los denominados pasos, están ya frente a Palacio Nacional, al Palacio Nacional. Así que bienvenidos a esta nueva transmisión. Esperamos servirles como de costumbre. Es de contarles, y ustedes lo entenderán así, esta es la última transmisión de este día Viernes Santo y por ende la última transmisión de la presente Semana Mayor. Damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros compañeros de descripción, narración, comentarios, reflexiones, Fray Nelson Castillo Valle, el licenciado Miguel Alfredo Álvarez Arévalo y el licenciado Byron Valdizón. Buenas noches de nuevo, Fray Nelson, bienvenido a esta nueva transmisión. Muy buenas noches, Edgar. Con el paso del Calvario, como has dicho, cerramos esta transmisión. Yo creo que se hace obligado una reflexión. Vamos a explicar un poquito el significado del adorno del anda. Pero en definitiva creo que la invitación que recibimos de las procesiones que hemos presenciado y que hemos participado hoy, tanto la Merced como Santo Domingo, la Recolección y ahora el Calvario, tienen un mensaje muy claro. Todas ellas nos lanzan y nos invitan a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Creo que perdería totalmente su sentido y su significado si nos quedáramos con el Cristo sepultado, o con el Cristo crucificado, o con el Señor Nazareno con la cruz a cuestas. Es necesario que con Cristo demos el paso a la resurrección. Hombres y mujeres nuevos en quienes ya no tenga dominio ni poder el pecado. Y definitivamente el medio para adquirir esta santificación y vivir la resurrección de nuestro Señor Jesucristo definitivamente tiene que ser por medio de los sacramentos. Y precisamente en algunos de los aspectos del adorno del anda del Señor sepultado del Calvario está presente alusión directa a sacramentos como la reconciliación y la penitencia, la Eucaristía, y yo diría de alguna manera a la Iglesia como el primero de los sacramentos. Entonces ahora vamos a pedirle a Miguel que por favor pues nos ambiente históricamente en cuanto a la procesión y en cuanto al barrio del Calvario. Muchas gracias, Fray Nelson. Muy buenas noches. Es para mí realmente mucho gusto poder compartir con ustedes algunos momentos y sobre todo tratar de ubicar históricamente la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios y lo que fue la ermita del Calvario. Como siempre, tenemos que remontarnos a la ciudad de Santiago de Guatemala, la ciudad que ahora conocemos como la Antigua y que está declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Allá en Antigua vamos a encontrar en su urbanización religiosa los siguientes monumentos: el templo y convento de San Francisco, y de aquí vamos a tener la vía sacra, o sea, el Vía Crucis o pasos que comunican San Francisco con el Calvario. Dentro de este tramo vamos a encontrarnos con el paso del río Pensativo,
y al pasarlo nos encontramos una edificación muy importante por su arquitectura. Ahora está en estado de ruina, pero sin embargo tiene muchos vestigios artísticos e históricos. La parroquia de Nuestra Señora de los Remedios. Y aquí se inicia uno de los paseos más hermosos que tuvo la ciudad de Santiago de Guatemala, la Alameda del Calvario, trazada en el siglo XVII por el arquitecto mayor Bernabé Carlos. Luce una fuente hermosísima, también obra de Bernabé Carlos, y culmina con los portales de el Calvario. En todo esto vamos a tener también la presencia del hermano Pedro, dado a que él, como terciario franciscano, estaba íntimamente ligado a la conmemoración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y se cuenta que la medida en pasos que hay del pretorio al Calvario, esto es en Jerusalén, es lo mismo que hay de los templos de San Francisco al Calvario. Allá, en lo que ahora es la antigua Guatemala, se encontraba esta iglesia del Calvario adornada por bellísimos cuadros de la Pasión del Señor. Los primeros eran obra de Montúfar, los cuales fueron destruidos en 1717 a causa del terremoto, y se hizo la reposición con las pinturas de Tomás de Merlo. Actualmente estas pinturas se encuentran tanto en el Calvario de la Antigua como en el Museo de Arte Colonial en aquella ciudad. Pero quisiéramos recordar que al trasladarse la ciudad al Valle de la Ermita, previo al reglamento de traslación de 1775, se establece de que no todas las ermitas están permitidas para construirse en la nueva ciudad. En tal virtud, las capillas del Vía Crucis sí estaban autorizadas a construirse, y lo mismo que en la antigua Guatemala, aquí las hubo. Asimismo, en la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios se unieron 3 iglesias en una, que fueron la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, la ermita de El Calvario y la ermita de la Santa Cruz, con el traslado de su imagen de la Virgen del Rosario. Es muy importante recordar que aquí en esta nueva Guatemala de la Asunción, lo que ahora llamamos la Sexta Avenida, en el tramo que va de San Francisco a la 18 calle, en el lado oriente de la misma iban las capillas del Vía Crucis. Al llegar al final de la calle, en la 18, había una fuente de piedra hermosísima, y enfrente habían 2 capillas de Vía Crucis, que eran las estaciones 11 y 15. Nos vamos a preguntar por qué 15. Aquí en la Nueva Guatemala habían 15 estaciones, o sea, después del enterramiento del Señor se bajaban los 44 peldaños que conducían al Calvario y se encontraba la capilla del Pésame a Nuestra Señora. En el interior se encontraban los pasos siguientes: el Calvario, la Piedad y el Señor sepultado, que estaba en el altar mayor. Y esta bellísima, esta escultura notable de nuestro arte colonial y fiel reflejo de nuestra expresión de religiosidad, se trasladó posteriormente a una capilla colateral al presbiterio. En el año de 1932 se inauguró el nuevo Calvario y se hizo tanto en el crucero, una capilla del Calvario y la otra la capilla del Santo Sepulcro. Y esta imagen es la que se ha procesionado desde hace ya muchísimo tiempo. Es una procesión con mucha historia, con mucha expresión popular. Tiene una serie de elementos de carácter popular que le dan una identidad muy particular a la misma. Y quiero recordar que antes de los años 50 desfilaban adelante del Señor sepultado los pasos, pero estos eran esculturas coloniales, dentro de ellas la Piedad maravillosa, obra de Vicente España, el Señor de la Columna. Y posteriormente, ya entrados los años 50, vinieron los pasos de España, mismos que ahora, un poco abandonados por cierto, desfilan en este sacro cortejo del Señor sepultado de Nuestra Señora de los Remedios, el Calvario. Las andas del Calvario han crecido mucho. En los años 50 tenían 40 cargadores y ahora tienen 140, es decir, en 3 décadas han crecido 100 cargadores.
Es prácticamente, amigos televidentes, lo que podríamos llamar, aunque quizá equivocadamente, la última procesión de la Semana Santa. Y ahora voy a hacer yo como una observación o una aclaración. ¿Por qué decimos la última? Porque con esta procesión diríamos que terminan los cortejos procesionales, entre comillas, grandes de la capital de Guatemala. La procesión que debería ser la más grande, la más alegre, la más hermosa es la de resurrección, pero tenemos que confesar que todavía nos falta mucho para alcanzar ese nivel. Por eso, con esta transmisión que estamos realizando, yo quisiera exhortarlos a todos para que con este mensaje alegórico podamos encaminar nuestros pasos y también nuestros sentimientos y pensamientos hacia el domingo de resurrección. Estamos observando el adorno y destaca el color dorado. Habría que hacer mención de un evangelio, una cita bíblica, mejor dicho, San Mateo 28:19. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy siempre con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. De alguna manera, lo que nos quieren dar a entender la catequesis que llevan las andas es ese envío para todos los hombres de hoy a hablar de Dios, a manifestar con nuestros actos la justicia y el amor de Dios. Al frente va un sepulcro vacío, un altar con un cirio pascual representando la resurrección. Recordemos que esta cita bíblica que acabamos de leer la dice nuestro Señor ya resucitado. Al centro de las andas, la consagrada imagen del Cristo yacente, entre las nubes y pórticos, imitando una gloria celestial, como vemos entre pergaminos, destellos, rayos. Es, amigos televidentes, como diríamos, un triunfo de gloria. El catafalco donde yace el Señor tiene a santos apóstoles y discípulos en alto relieve. Y atrás, el sagrario donde Cristo demuestra que se quedó con nosotros hasta el fin del mundo. Al frente del mismo, unos cirios prendidos que representan a toda la iglesia. Entonces, Fray Nelson, pues qué mejor que este Viernes Santo en la noche podamos todos como sentirnos llamados a predicar al Señor. Ahora que hemos visto las procesiones, pues yo diría no quedarnos en ese letargo de que qué bonitas estuvieron, sino atender ese llamado de ir y predicar el Evangelio. Sí, creo que precisamente el mensaje, o sea, el sentido, el alma, el espíritu del envío, que es lo que representa la cita del Evangelio de San Mateo, nos está hablando de la presencia del Espíritu de Dios en la iglesia, porque la que recibe el mandato de evangelizar es la iglesia, y nosotros como miembros de la iglesia, en la medida en que somos miembros de la iglesia y en la medida en que actuamos en comunión de iglesia y por mandato de iglesia, y eso es muy importante, y creo que empata perfectamente incluso con el mensaje que transmitía la procesión de Candelaria de ayer. Es el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu de Dios, y creo que está en todo el ambiente de preparación para la celebración del jubileo del año 2000. Es Cristo resucitado, o sea, el sepulcro vacío, el cirio pascual en el altar, que nos está hablando de Cristo resucitado, nos está hablando de la Eucaristía, es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, son los apóstoles que presencian el regreso del Señor, el Padre, y la presencia eucarística, que en definitiva
es posible en la medida en que la Iglesia recibe la gracia del Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, que es el que hace posible que la Iglesia se constituya y por ende pueda celebrar los sacramentos, entre ellos pues el sacramento de la Eucaristía. Yo creo que resumiendo todo el mensaje que se nos ha presentado durante estos días en cuanto a las imágenes de Jesús o las procesiones en lo que respecta a Jesús, es un mensaje de esperanza, un mensaje de resurrección, y llenémonos como Iglesia del Espíritu de Dios para que, obedientes al Espíritu de Dios, cumplamos la voluntad del Padre. Y lo que decía yo, los adornos de la Santísima Virgen María nos hablan de María elegida, es el misterio de la Anunciación, que en el fondo, como decía yo en la tarde, ha sido posible la redención gracias al sí generoso de esta mujer profundamente creyente que es y que fue la Santísima Virgen María. Y será posible que se cumpla la voluntad de Dios en la medida en que cada uno de nosotros también, con toda generosidad, al modo de la Santísima Virgen María, en el misterio de la Anunciación, digamos, sí, aquí estamos, Señor, porque queremos hacer tu voluntad. Lo que sí habría que apuntar es, y aquí me atrevería a dar una opinión muy personal, es que el decorado pues representa, diría yo, desde el punto de vista semiológico, o sea, la técnica, la ciencia que estudia los signos, hay mucho movimiento, digamos, en las andas. Hay un estilo barroco, podríamos atrevernos a decir, lleno de mucho movimiento, de mucha curva, es un rompimiento de triunfo, de gloria, sea un adorno que expresa eso. Y es eso lo que significa, ¿verdad, Fray Nelson? Cuando decimos en la misa, o dicen ustedes en la misa, vayan, o el misa, que es eso, el envío de ir, de caminar, de avanzar. Ojalá pues que lo que ven nuestros ojos y lo que sentimos prácticamente sea eso, ir. Vean ustedes esta toma tan maravillosa que nos regalan nuestros compañeros, una iluminación, una luz muy bien puesta, movimiento allí plasmado, y bueno, y en ese mueble que es prácticamente el mueble más grande, las andas más grandes que hay en el mundo, son, si no estoy mal, 120, 140 cargadores en cada turno. O sea, es una procesión bastante grande. Y allí está el llamado Cristo de los pobres. Y el licenciado Álvarez quería referirse a esto. ¿Por qué el Cristo de los pobres? Bueno, en ese sentido, pudiéramos hablar de lo que ha sido la configuración de los barrios de la Nueva Guatemala de la Asunción. Y el Calvario era uno de esos barrios importantes de la Nueva Guatemala. Era prácticamente uno de los últimos barrios de la ciudad, porque la ciudad de Guatemala, si la vemos de norte a sur, era de las siguientes dimensiones. Limitaba con el pueblo de Nuestra Señora de la Asunción de Jocotenango, cuya plaza actualmente existe y con el nombre de Parque Morazán. La ciudad empezaba en la primera calle y termina en la 18 calle, donde estaba un cerro. Tenía, como lo dije hace un momento, 44 peldaños. Asimismo, estaba un mercado, el mercado que se llamaba de la placita, Mercado Sur 2, Mercado del Calvario, el lavadero público, el cual se encontraba donde actualmente está la iglesia del Calvario. Y si bajamos un poco más, nos encontramos el edificio del Cielito, que recibe el nombre del antiguo cerro que había ahí. Y luego encontraríamos la Plaza de Toros, donde posteriormente estuvo la Plaza Barrios frente a la estación. Entonces, por el sentido de que era un barrio popular, un barrio pobre, se le ha dado el apelativo de el Cristo sepultado de los pobres.
realmente hay que decir que es un adorno monumental, y creo que con la explicación se entiende mejor, ¿verdad? Es adelante, enfrente del Señor va el cirio pascual, que representa a Cristo resucitado, el sepulcro vacío, incluso las palomitas que van ahí, definitivamente pues una representación del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, es la acción de Dios en el hecho de la resurrección, los apóstoles que van cargando el catafalco sobre el que va la imagen del Señor sepultado, y atrás el sagrario, la Eucaristía, la luz en la vida de la iglesia. O sea que realmente hay que decir que es toda una teología de la redención, tiene mucho significado y un gran bagaje teológico, ¿verdad? Incluso la presencia de los apóstoles nos rememora la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, el Señor que se va al cielo, pero se queda con nosotros y se queda precisamente en la Eucaristía. Hay Eucaristía porque hay iglesia, y hay iglesia por la acción del Espíritu de Dios, por la acción del Espíritu Santo, que es por el que podemos llamar nosotros Señor a Jesús, por el que somos constituidos sus hijos y sus hijas. Realmente es un adorno de admirar. A mí no me gusta hacer comparaciones, pero ciertamente ha sido el mejor adorno de hoy, a pesar de que es barroco, definitivamente es barroco, pero tiene un gran mensaje. Tiene un gran mensaje y realmente impacta muchísimo, ¿verdad? El dorado y ese verde, esa tonalidad verde que le han dado desde abajo, que en definitiva siempre es un signo de esperanza. Mientras el santo entierro de Nuestra Señora de los Remedios del Calvario se aproxima al Palacio Arzobispal, también quisiéramos recordar que una de las procesiones históricas importantes que hubo en Guatemala y que ojalá pueda recuperarse en el sentido de la palabra, como lo dijo Pairo Matizón hace un momento, es la de la resurrección. Hemos estado hablando del antiguo Calvario y mencionábamos también a San Francisco y a los terciarios. Contiguo al templo de San Francisco existía el convento de los terciarios franciscanos. Ellos organizaban en la Cuaresma un Vía Crucis y también preparaban la gran procesión de la resurrección. Era muy importante. A las 4 de la mañana bajaba un ángel corriendo esas gradas del Calvario y buscaba a la Virgen. Y luego la Virgen y el ángel trataban de buscar a Jesús, y había un momento donde ellos se encontraban. Ojalá que pueda recuperarse el sentido de esta procesión de la resurrección, aunque se está haciendo el esfuerzo, y sí quiero invitarles a que la vean. Sale el domingo a las 6 de la mañana, llega al mediodía a la Catedral Metropolitana y retorna a su templo. Y se hace el acto del encuentro de Jesús resucitado con la Virgen María, aproximadamente es en la 15 calle y Avenida Centroamérica. Es muy emotivo. Se aproxima la Virgen de la Soledad también en una anda muy, muy hermosa y muy significativa.
la imagen de la Santísima Virgen María en esta anda bellamente adornada. Significan las letanías: Madre de Cristo, Madre del Redentor, Reina de los Ángeles, Reina de la Paz. Para mí, por lo menos yo interpreto que la figura de adelante es el sepulcro, Cristo resucitado, es el ángel de la resurrección. Recuerden ustedes que fue un ángel el que anunció a las mujeres a Cristo resucitado. Incluso el hecho de que la Santísima Virgen María no vaya bajo el palio, para mí significa que la realeza de María, o sea, la grandeza de María, María Reina, definitivamente supera la misma realeza de este mundo. O sea, no hay punto de comparación, es un valor y una dignidad más allá de la dignidad que podamos dar los hombres, la dignidad que en definitiva le da Dios a ella como reina y madre de todo lo creado, y que nos da a nosotros por el bautismo como hijos de Él. A mi juicio es un adorno pues muy bien logrado, y como comentábamos fuera del micrófono con el licenciado Álvarez, es un adorno bello que no ofende, podríamos decir, sino que mantiene un equilibrio y que es agradable a la vista, y que es una especie de complemento hacia la presencia de la imagen de la Virgen María. Hay un elemento que me agradó mucho y son las azucenas, unas azucenas colocadas prácticamente a lo largo de las andas, que significan pues la pureza de la Virgen María. También hay unos ángeles y unas letanías que van alrededor de las andas como una rogativa por la paz de Guatemala, por la paz de los hogares de este país. Es una rogación para que nos proteja y nos cubra con su santo manto, y que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amigos televidentes, ha sido pues impresionante el paso de las andas por este punto en el que se han ubicado las unidades móviles de sus canales 3 y 7 de televisión, especialmente a esta hora de la noche, con esta iluminación propia del centro de la ciudad. El licenciado Álvarez, me imagino, tendrá algunas observaciones en torno a estas tomas que nos regala la noche de hoy viernes, con la catedral al fondo, esa cúpula, el Palacio Arzobispal. No, por supuesto, cuando vemos estas tomas nos damos cuenta de que hay muchos edificios aquí en la ciudad de Guatemala que deberían de ser iluminados. Y sí, me atrevo ya a contarles de qué van a iluminarse. Ya hay un proyecto a nivel del Consejo Consultivo del Centro Histórico en la municipalidad. El Palacio mismo, el Palacio Nacional, debería de tener una iluminación, lo mismo el Portal, nuestros templos como la Merced o San Francisco, pero hay edificios públicos magníficos como Correos, el propio Palacio de la Policía Nacional y otras edificaciones. En esta oportunidad ustedes pueden ver en sus pantallas la magnificencia de la Catedral Metropolitana, sus torres, su cúpula, el arzobispado. Mirábamos algunos de los faroles de la Plaza Mayor y sobre todo el esplendor de la procesión del Calvario, que como las otras se integran a este conjunto de valores que hay en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Y para terminar, yo solo quería recordar lo siguiente: la Dolorosa del Calvario lleva un anda de 100 cargadoras, la que la convierte en el anda más grande de una virgen en la Semana Santa aquí en Guatemala. Y vamos a recordar que en los años 60 la Virgen únicamente llevaba adorno en la parte frontal, debido a que en la parte de atrás era su manto sevillano, quien caía incluso más allá del faldón de las andas. Ya para despedir la transmisión, queremos insistir y hacer una invitación muy cordial, una excitativa, porque creo que esa fue nuestra intención y nuestro deseo,
que podamos todos juntos vivir el misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Creo que el servicio que los canales 3 y 7 le han prestado al pueblo de Guatemala, a los enfermos, a los encarcelados, a los secuestrados, a tantas personas que no pueden estar aquí o a personas que viven lejos de la ciudad, es precisamente una ambientación para que cada uno en su comunidad parroquial viva la vigilia pascual y el misterio de Cristo resucitado. Ahora me viene a la mente también, Fray Nelson, hay muchas familias que graban esas transmisiones y las envían a sus familiares, especialmente a los cucuruchos que residen en el extranjero. Para ellos que van a ver estas grabaciones, nuestro saludo fraternal lleno del sentimiento de nuestras marchas, del lila penitente, del olor acoroso y, por qué no decirlo también, con un sentimiento nacionalista interpretado con las notas de nuestra marimba. Amigos televidentes de todo el país, estamos finalizando en este momento las transmisiones de la Semana Santa de 1997. Transmisiones que iniciaron el sábado de Ramos o sábado del Consuelo allá en la Recolección y que estamos terminando ahora con el Cristo yacente del Calvario aquí en la plaza central de la ciudad capital de Guatemala. A nombre de todos nuestros compañeros, a quienes les agradecemos su cansancio y su esfuerzo, y a nombre también de quienes estuvimos dirigiendo la palabra, muchísimas gracias. Que estas transmisiones sirvan para la auténtica vivencia de ser cristianos. Para todos, amigos televidentes, felices Pascuas de Resurrección. Canal 7 les ha llevado en transmisión directa la solemne procesión del Santo Entierro con la consagrada imagen del Santo Cristo Yacente de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, Templo del Calvario, en su paso por el Palacio Nacional. Gracias por acompañarnos.